El Gran Premio de Miami ha comenzado con una primera y única sesión de entrenamientos libres que era crucial y que además hemos visto bastante poco. Algunos han tenido bastantes problemas, algunos no nos han querido mostrar su ritmo de clasificación, que vamos a ver hoy mismo el ritmo de clasificación que pueden llegar a mostrar, así que os vamos a contar qué es lo que ha sido en esta primera y única sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Miami. El Gran Premio de Miami, por tanto, daba comienzo, tercera edición que se disputaba en los alrededores del Hard Rock Stadium, donde uno de los mayores protagonistas, por supuesto, era Logan Sargeant, piloto local, no solo por ser estadounidense, sino que es que además Sargeant es de Miami. También eran protagonistas los Ferrari, con este diseño especial y con el logo de HP, que ya sabemos que lo inauguran este fin de semana, y la sesión daba comienzo, semáforo en verde, el Haas era el primero en salir a pista y mucha expectación puesta sobre el McLaren porque ha sido el equipo que más mejoras introducía. Lo único que Lando Norris reportaba por radio que estaba teniendo complicaciones para girar, y es que le estaba pasando algo extraño porque no tenía siempre las complicaciones, solo le pasaba girando hacia la izquierda. Cuando giraba a la derecha conseguía ir bien, incluso llegaba hasta ser este punto que necesitaba regresar a boxes. La verdad que fue un punto bastante extraño. También Leclerc, que era el primero de los Ferrari en salir a pista, y podíamos ver el diseño especial que llevan este fin de semana. Fernando Alonso, que también debutaba en esta ocasión en el circuito de Miami, y vemos en el box de McLaren ahí en la ventanita pequeña que nos ponía DAZN esos trabajos que estaba haciendo McLaren en el coche de Norris para tratar de conseguir solucionar un problema que venía por las propias mejoras que ha introducido McLaren. Ese es el problema de traer las mejoras en un fin de semana con formato al sprint, que como tengas problemas puedes llegar a perderte los libres. Uno, por suerte, no le ocurrió a Lando Norris. Y de repente, bueno, primero de todo, Piastri también estaba reportando los mismos problemas. Piastri no lleva todas las actualizaciones, solo la mitad, pero este problema se reproducía también en su monoplaza. De repente nos enseñaba la realización a Charles Leclerc de esta forma que, si empezamos a indagar un poco, realmente nos damos cuenta que está dado la vuelta. Y es que fijaros cómo están yendo todos los coches, y Charles Leclerc en la salida de la curva 15, esta es la sección del circuito más lenta, había trompeado y le hemos dado completamente la vuelta. Necesitaba o trataba de maniobrar para poder salir de ahí, incluso llegando a ver pilotos que empezaban a venir. Esto la verdad que fue pues un momento bastante interesante, viendo a Lewis Hamilton cómo miraba su próximo monoplaza, al Ferrari, como ya todos sabemos, pero los coches tenían que ir pasando por su lado y era algo que le complicaba más la vida a un Charles Leclerc, que al final, ahora veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero bueno, la realización nos ponía qué es lo que había ocurrido, y es que tocó el vértice de la curva 15 y eso le hizo perder el control del coche y acabar dado la vuelta hasta que sacaron la bandera roja y Leclerc paró el coche. Estaba siendo incapaz, al ser una sección muy apretada, de dar el coche la vuelta y tuvo que bajarse y perdió la sesión de libres. Crucial esto. Leclerc, que había rodado una vuelta, le había dado tiempo a hacer, así que se perdía la única sesión de libres que vamos a tener en Miami. También durante esta bandera roja ya nos dejaban ver en Red Bull el hueco que deja Adrian Newey, que por cierto está en el circuito, le vamos a ver más adelante, pero el hueco que deja un Adrian Newey que ya es oficial que se marcha del equipo. La sesión se reanudaba porque el tiempo corría y al final todos estaban perdiendo tiempo para esta única sesión de entrenamientos libres, que es crucial. Veíamos algunos errores, en este caso es de Yuki Tsunoda, que se iba largo. Os he dicho que íbamos a ver a Adrian Newey, estuvo un tiempo dentro del box y ahora ya salía a ese asiento y le podíamos verse colocarse ahí. Una de las últimas veces que le vamos a ver ahí situado. Veíamos errores hasta de Max Verstappen. Curioso lo de Verstappen, porque es que ha tenido bastantes errores. Este mismo le ocurrió en 2 vueltas continuas, esta que estáis viendo y la siguiente le pasó también lo mismo, y Verstappen ha tenido bastantes complicaciones, mientras que Hamilton conseguía ascender hasta la segunda posición aquí ya en el ecuador de la sesión. Ricciardo, que se ponía 10º. Por ahora vemos mucho neumático duro y algún
un neumático medio dependiendo del equipo y del coche que estuviesen, dependiendo del programa que estuviesen realizando. Vemos aquí a Hamilton a 3 ruedas en la sección de curvas de baja velocidad porque ese piano está bastante elevado y provoca que como pases por encima de él, pues eso, te pones a esas 3 ruedas. Tsunoda, que también cometió un error a final de la recta de atrás y vemos que incluso se llegaba a quejar. Carlos Sainz, después de varias vueltas con el neumático duro, se colocaba en primera posición, mejorando el tiempo de Sergio Pérez, que además la realización nos comentaba el dato de que es su carrera número 70 con el equipo Ferrari. Piastri, que lograba mejorar también con el duro para escalar hasta la quinta posición. Norris, que sí que lleva todas las actualizaciones de McLaren, tampoco vemos que tenga muchísima diferencia frente a su compañero de equipo que lleva solo parcialmente las actualizaciones y se ponía también en quinto lugar. Stroll, con un programa seguramente con algo más de combustible, se quedaba a 2 segundos, estaba 12º. Piastri, que todavía mejoraba un poco más, conseguía ponerse en tercer lugar, y la realización además nos enseñaba este gráfico que nos ponen a veces con Amazon de a cuántos han quedado del muro, y en este caso a 3 centímetros, que se puede apurar bastante más y se apurará mucho más, pero ahora mismo en Libres 1 por supuesto no era el caso. Después de estar bastante tiempo en boxes, Alonso regresaba con el mismo compuesto de duros, y es que ya os adelantamos que en este punto que van a empezar a salir todos los pilotos con neumático blando, Alonso es el único piloto que no ha puesto un neumático para clasificación, porque algunos no han puesto blando pero han probado el medio, porque recordemos que en la quali sprint es obligatorio el medio en Q1 y Q2, pero el resto han puesto blandos menos Alonso. Alonso no ha probado hacer tanda de clasificación. Pedro de la Rosa ha comentado que es para guardar el máximo número de compuestos posibles y todo iba bien. No lo iban a hacer y no lo han hecho, así que supuestamente todo ha ido bien. Veíamos más problemas, en este caso Lewis Hamilton, que cortaba la chicane, y el primer neumático blando aparecía en pista, que era el de Guan Yu Zhou. También Valtteri Bottas lo hacía justo detrás de él y conseguían, cuando los dos cerraban vuelta, está mal la tabla de tiempos, tú hacías su tiempo con blando, y cuando los dos cerraban la tabla de... cuando los dos cerraban su primera vuelta con blando, se ponían séptimo y octavo. Con los blandos también veíamos bastantes problemas, en este caso era de Alexander Albon, y Max Verstappen, que también salía con el blando, también cometía un error. En esta ocasión su ingeniero de pista le comentaba que había sido culpa del viento de cola. Carlos Sainz, que conseguía cerrar su primer giro con el neumático blando, escalaba hasta la primera posición, pero le quitaban rápidamente el puesto porque Russell por atrás conseguía aún mejorarle más. Vemos en este punto cómo Verstappen se queja de que los neumáticos se calentaban muchísimo, y un Hamilton que vemos récord del primer sector finalizaba su vuelta en tercera posición. Sergio Pérez, que también conseguía cerrar su primera vuelta con el neumático blando, lo hacía primero, y en los últimos minutos Max Verstappen, después de varias vueltas con el blando, ha tenido muchas complicaciones y necesitaba varias vueltas con este compuesto, que también tiene muchísimo mérito, por supuesto, porque ya no estaba recién puesto ese blando. Conseguía escalar hasta el primer puesto. Todavía faltaban algunos pilotos por cerrar algún otro intento, como es el caso de Russell, que se conseguía poner segundo, aunque Carlos le conseguía quitar el puesto en segundo lugar. Piastri también se lo quitaba a estos, acababa finalmente en la segunda posición. Tsunoda conseguía cerrar la vuelta en séptimo lugar, y no veíamos más. Bueno, comentaros antes de nada que Tsunoda y Ricciardo son los dos que os he dicho que tampoco pusieron el blando pero pusieron el medio, y está bastante bien la vuelta que hacen. Y ahora sí, con esto concluyó la única sesión de entrenamientos libres del día de hoy, con Verstappen finalmente liderando, que no le hemos visto liderar en casi toda la sesión hasta el final, Piastri segundo y Carlos Sainz tercero. En cuarta posición les acompaña George Russell, quinto Lance Stroll, que cerró una vuelta con el blando en los últimos momentos y es la única referencia de Aston Martin. Por cierto, esto me encanta, las 5 primeras posiciones de 5 equipos diferentes. Ya empieza a repetirse con Sergio Pérez en sexto lugar, séptimo para Hamilton, Tsunoda octavo, y los dos Alpine, que no traen mejoras, pero se habla de que han reducido un poco más el peso, octavo, noveno Ocon y décimo Pierre Gasly. En un décimo lugar encontramos a Daniel Ricciardo, los dos Haas, Magnussen y Hülkenberg en ese orden, Albon, Zhou, Norris muy atrás. Norris venía mejorando, pero ha abortado en el último momento su vuelta, quizá un poco escondiéndose. Bottas, Logan Sargent, Alonso, que os he dicho que no ha salido ni siquiera a poner el neumático blando, y Charles Leclerc, que es el piloto que ni siquiera ha podido rodar porque ha cometido ese error en el principio de los libres 1 y ha tenido que abandonar. Este ha sido el resumen a esta única sesión de entrenamiento
entrenamientos libres, algunas cosas os queremos comentar. Como siempre os enseñamos también estos gráficos. Esto es el de velocidad, muy importante ver a Stroll en lo más alto. Alonso está décimo, hay 4 km por hora de diferencia. Nos fijamos en el speed trap, por cierto, que está en la recta de atrás, es la recta donde se alcanzan velocidades más altas y es la más importante, pero Alonso no lo ha hecho con blandos, entonces también es bastante interesante. Aston Martin, que ya os hemos enseñado que llevan un alerón de baja carga aerodinámica, les vemos consiguiendo velocidades puntas altas en este circuito, es bastante importante. Hay 3 zonas de DRS. Luego, en cuanto a los sectores, vemos a los Mercedes que dominan el primer sector, Verstappen junto a Norris domina el segundo, Hülkenberg y Albon aparecen en el tercero. Bueno, pues la verdad que bastante interesante. Me da intriga saber realmente en qué lugar está Aston Martin, porque vemos a Alonso muy abajo, pero es por su tiempo, pero vemos a Stroll que el mejor es el tercer sector. Veremos si Alonso ya cuando ruede con un neumático blando y cuando haga una vuelta rápida también tiene este rendimiento. Comentaros, impresionante McLaren, que este fin de semana trae 10 actualizaciones, 9 son de rendimiento, una es Circuit Specific, pero es el equipo que más mejoras ha introducido. Ya avisaron que era el paquete que lo adelantaban de Imola, que es donde se espera que haya grandes mejoras. Ellos lo han logrado adelantar a este fin de semana en Miami. Bueno, parcialmente. Norris se lleva todo el paquete, Piastri solo lleva alrededor del 50%, ha comentado el team principal de McLaren, Andrea Stella, como ya sabemos. Pero bueno, veremos qué tal rendimiento son capaces de tener. Si mejoran lo mismo que mejoraban el año pasado cada vez que introducían mejoras, desde luego que van a poder pelear en una posición alta. En el caso de que no sea tal esa mejora, veremos hasta dónde llegan. Han tenido complicaciones, algo que es normal, pero al ser fin de semana con formato al sprint puede provocarles más problemas aún porque no encuentren la solución. Además, hablaros también acerca de Fernando Alonso, por si os lo preguntáis. Fernando Alonso claramente queda en 19º lugar, porque como os he explicado, Alonso no ha llegado a poner ni siquiera el blando. Pedro de la Rosa ha comentado que para guardar neumáticos han hecho esta estrategia de no poner otro compuesto. Ha rodado toda la sesión con el mismo neumático duro, probando únicamente tanda de carrera. Ha dicho que si todo iba bien, iban a hacer esto, y lo han hecho, así que imagino que Alonso se ha sentido cómodo, se ha sentido bien. Stroll ha finalizado quinto. Veremos, hoy salimos de dudas porque hoy ya tenemos una de las clasificaciones, saldremos de dudas en dónde, en qué situación se encuentra Aston Martin en esta ocasión. Pero la verdad que Ferrari está fuerte, por lo que hemos visto. Mercedes me ha sorprendido, están más fuerte, por lo menos eso parece desde el principio, y McLaren, ya os he dicho, Norris venía fuerte y ha abortado su última vuelta. Ese es el motivo por el que ha finalizado en 16º lugar. Podría haber acabado algo mejor, así que veremos en qué situación se encuentra Aston Martin. Muchos problemas para Verstappen, pero le ha bastado una vuelta aún así para liderar, y esto ha sido todo por este vídeo. Este ha sido el resumen a los libres 1 del Gran Premio de Miami. Déjame en los comentarios tus impresiones, qué es lo que esperas para la clasificación al sprint que estamos a punto de vivir, quién crees que se va a llevar la pole. Déjame en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, y si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo que realizaremos hablando acerca de la quali al sprint.